Bien, como habíamos quedado antes en el video anterior, vamos a continuar viendo reglas de derivación. Ahora vamos con la segunda parte y vamos a ver ahora más reglas para poder derivar. Comenzamos con la regla del producto. En el caso de la regla del producto tenemos dos funciones, ¿sale? Tanto la función u como la función v dependen de x. Entonces, la derivada del producto de funciones va a ser igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Vamos a ver su demostración. Vamos a hacer un poquito de cambios de variable, puesto que tenemos una versión de derivada diferente. Vamos a utilizar ahora la notación de Leibniz. Entonces vamos a definir h como delta x, y f de x más h menos f de x va a ser nuestra delta de f. De esa manera, la derivada que teníamos esta como definición, la vamos a cambiar, y en lugar de poner h cuando x tiende a 0, sería el límite cuando delta x tiende a 0, de delta f sobre delta x. Entonces, para hacer eso, vamos a ver cómo nos quedaría nuestro delta de u por v. La definición que vimos anteriormente sería entonces la función uv evaluada en x más h menos la función de u por v evaluada solamente en x. Como sabemos, el producto de funciones evaluado en x más h es lo mismo que la función u evaluada en x más h más la función v evaluada en x más h. El otro término queda igualito, solo que sería la función u evaluada en x por la función v evaluada en x. Solamente pusimos que cada una de las funciones en qué depende. Ahora bien, por otro lado, delta u se supone que nos debe de quedar como u de x más h menos u de x. Si resolvemos para u de x más h, entonces esto pasaría sumando, y entonces u de x más h nos va a quedar delta de u más u de x. Si hacemos lo mismo para el delta de v, esto nos va a quedar como v de x más h menos v de x. Y nuevamente, si resolvemos para v de x más h, esto va a ser igual a delta de v más v de x. Esto lo obtenemos, recuerden, de resolver para que esto pasa sumando y nos queda de este lado. Bueno, ¿esto para qué lo pusimos? Porque vamos a ocupar estas dos expresiones y las vamos a sustituir aquí arriba. Entonces, delta de u por v, que es igual a esto que está acá, lo repetimos aquí, y ahora vamos a cambiar ese término por el que teníamos acá arriba. Este término lo cambiamos por delta de u más u de x, y luego el v de x más h lo cambiamos por delta de v más v de x, lo pusimos acá, y estos términos permanecen sin cambios. Hacemos la multiplicación, entonces nos quedaría u por v más delta de u por v, aquí está, más u por delta de v más delta de u, perdón, más u de x por v de x, que es este término que está acá, y ese término que está aquí permanece sin cambios. Noten entonces que estos términos se cancelan entre sí, solamente nos queda el término que está acá, ¿vale? Entonces delta de u por v, pues simplemente es igual a delta de u por delta de v más v por delta de u más u por delta de v. Entonces poco a poco vamos construyendo la definición de la derivada. Estamos buscando construir el límite cuando delta x tiende a 0 de delta de uv sobre delta x. Lo que sigue a continuación entonces es dividir ese término entre delta de x. Entonces, al hacer la división, ponemos del lado izquierdo delta de v sobre delta x, y todo el lado derecho también lo dividimos entre delta de x. Entonces, del lado derecho repartimos el denominador en cada uno de los términos. Nos queda entonces delta de u por delta de v sobre delta x, v por delta de u sobre delta x y u por delta de v sobre delta x. Entonces, reacomodamos esto. El delta x se lo ponemos a delta de u en el primer término, el delta x se lo ponemos a delta de u también en el segundo término, perdón, y el delta de x también se lo ponemos a delta de v para que nos quede de esta manera. Y ahora sí,
Escrito así, voy a quitar las x, recordando que la función v y la función u dependen de x. Y eso lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la fórmula repetida. Y ahora sí, esto ya se parece al término donde lleva el límite de la derivada. Entonces ahora sí, calculamos el límite del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo nos queda el límite con delta x tiende a 0 de delta de u por v sobre delta x. Y de este lado igual, nos queda el límite con delta x tiende a 0 de los tres términos que están acá. Aplicando la regla de los límites, recuerden que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. Entonces aquí tenemos tres funciones. Repartimos los límites entonces a este término y a este término, como nos queda en la parte de abajo. Ya que tenemos ahora los límites repartidos, bien, lo que hacemos a continuación, lo repartimos a este término y a este término en esta parte de abajo. De aquí lo repartimos, entra v, recuerden que v no depende de delta x, depende de x, pero no depende de delta x, así que sale del límite. Y lo mismo acá, u depende de x, pero no de delta x, así que sale del límite como está en este lugar. Entonces tenemos el término aquí arriba. Y ahora sí, aplicamos los límites. El límite de delta de u cuando delta x tiende a 0, recuerden que delta de u está relacionado con delta x. ¿Ok? Entonces, delta de u es igual a u de x más delta x menos u de x. Y si entonces delta x tiende a 0, el delta de u también tiende a 0. Por eso lo ponemos de este lado 0. De este lado, por nuestra definición, eso sería la derivada de v con respecto a x. ¿Ok? El otro término, este v no le afecta nada, y esto es igual la derivada de u con respecto a x, y esto es la derivada de v con respecto de x. Por supuesto, el lado izquierdo de la ecuación es la derivada que estamos buscando, es la definición. Multiplicamos esto entonces por 0, y entonces la regla de la multiplicación nos va a quedar. La derivada con respecto de x de u por v es igual a v por la derivada de u con respecto de x más u por la derivada de v con respecto de x. Nada más lo ordenamos porque en algunos libros lo ponen al revés. Así que ponemos entonces primero u por la derivada de v con respecto de x más v por la derivada de u con respecto de x. Es esto mismo, solo que lo cambiamos de orden. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica la regla del producto a la hora de derivar. Vamos a derivar la función x por e a la x. Son dos funciones. Entonces, en este caso vamos a suponer que x es igual a la función u y e a la x es igual a la función de v. Entonces es u o la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Desarrollamos entonces la derivada de con respecto de x. En el video anterior vimos que es e a la x nada más, y la derivada de x con respecto de x también lo vimos en el video anterior, es 1. Entonces de aquí podemos factorizar el e a la x, y la derivada de la función que estábamos considerando pues es igual a x más 1 por e a la x. Vamos a ver otro ejemplo. Consideremos la función raíz de x por a más b por t. Otra vez corrijo, la derivada con respecto a t de la función raíz de t por a más b de t. Esta vez solamente cambiamos la variable, no derivamos con respecto de x, sino la derivamos con respecto de t, pero las reglas son las mismas. Entonces lo aplicamos, sería entonces la primera por la derivada de la segunda función más la segunda por la derivada de la primera función. Recuerden que como estamos derivando con respecto de t, a y b para t son constantes. ¿Okay? No olvidemos eso porque ahora vamos a derivar esta parte. Así que continuamos. Repartimos, entonces aquí tenemos una suma de funciones. Repartimos la derivada como la derivada de a más la derivada de b por t. Lo tenemos aquí de este lado. Y de este lado por el momento no le hacemos cambios. Seguimos trabajando. Y acá b, lo que les decía yo, para ti es una constante, así que va a salir de la derivada. Eso lo vimos en el video anterior. Y entonces ya nos queda raíz de t por la derivada de a con respecto de t, más, sacamos la constante, más b por la derivada de t con respecto de t. Y de este lado no le hacemos ningún cambio, excepto lo que está aquí, que en lugar de poner raíz de t, lo escribimos como t a la 1 medio. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así es más fácil derivar. Por ahí tenemos una regla, que la derivada de x con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Lo vimos en el video anterior, eso es lo que vamos a aplicar. Así que seguimos avanzando. La derivada de una constante es 0. La derivada de t con respecto a t, que es lo mismo la derivada de x con respecto a x, es igual a 1. Esto permanece sin cambios, y al escribir esto como un exponente aplicamos la regla
de la función exponente. Entonces nos va a quedar como 1 medio de t a la 1 medio menos 1. Ven que le vamos restando. Entonces hacemos las operaciones. De este lado pues solamente nos va a quedar el b, ¿okay? Pero de este lado acomodamos esto un poquito. Y este 1 medio lo podemos escribir de esta manera, de multiplicación de fracciones. Este multiplica al 1 y este lo multiplica también a al 1 que está ahí. Entonces nos va a quedar de esta manera y el 2 divide a todos los términos que están acá. Desarrollamos un poquito más y el t a la menos 1 medio, por ley de los exponentes, lo podemos poner en el denominador como t a la 1 medio. Cambiamos el signo del exponente. Entonces tenemos ese término que está acá, lo reescribimos aquí. Seguimos avanzando, ya solamente hay que hacer un poquito de álgebra, puesto que ya derivamos. Regresamos y escribimos el t a la 1 medio como raíz de t. Quitamos los paréntesis que están de más y ya nos queda de esta manera. Ahora, hasta aquí ya terminamos, repito, solamente estamos haciendo pasos algebraicos. Vamos a intentar sumar esto que está aquí. Esto es raíz de t por b más a más b por t sobre 2 raíz de t. Para poder sumarlos, aquí tenemos un entero. Vamos a escribirlo como una fracción. Y multiplicamos arriba y abajo por el 2 raíz de t. Observen que 2 raíz de t entre 2 raíz de t desaparece. Y solamente me queda raíz de t por b, como hasta aquí. Y acá no le hacemos cambios. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si hacemos esta operación, el denominador, tanto del primer término como del segundo término, son iguales. Y en este caso es muy fácil sumar las fracciones. Así que desarrollamos un poco. Raíz de t por raíz de t nos va a quedar raíz de t al cuadrado. Y la función inversa de la raíz pues es elevada al cuadrado. La raíz cuadrada es elevada al cuadrado. Y nos queda solamente 2t. Esta parte no termina así, no tiene ningún cambio por ahorita. Y ya nos queda esa expresión. Y lo que les decía yo, tenemos ahora el mismo denominador. Lo ponemos, bueno, antes de hacer eso, el t por b lo ponemos, nada más lo invertimos, así que no hay ningún cambio para poder sumarlo. Y ahora sí, ponemos el mismo denominador y nos va a quedar entonces 2bt más a más b de t. Y esto lo podemos simplificar. Sale 2bt más bt, pues nos queda 3bt más a. Bueno, así que entonces hemos derivado esto utilizando la regla del producto. Bien. Vamos a ver cómo nos quedaría la regla del cociente. Y bueno, en este caso vamos a derivar ahora u entre v. El ejemplo anterior era u por v y ahora es u sobre v. Entonces la derivada con respecto de x de u sobre v va a ser esta regla. Es la segunda por la derivada de la primera menos la función primera por la derivada de la segunda entre la segunda hacia abajo. Con la primera me refiero a la función que está arriba del cociente. Y como la segunda función, a la derivada que está sobre el cociente. Esta va a ser nuestra regla del cociente. ¿Vale? Esta demostración no la voy a hacer, se las dejo a ustedes. Pero si quieren ayudarse un poco para hacer la demostración, les dejo el link en la descripción. ¿Vale? Vamos a ver mejor cómo aplicamos esta regla del cociente. Y vamos a derivar la función x cuadrada más x menos 2 sobre x cúbica más 6. Entonces, esta sería nuestra primera función, esta es nuestra segunda función, usando la regla que está acá, sería entonces la segunda por la derivada de la primera, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Ok, entonces, aquí tenemos la derivada de esto, y recuerden que es una suma de funciones, y son funciones que ya sabemos derivar muy fácilmente. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de x con respecto a x es 1. Y la derivada de la constante es 0. De este lado, esto no tiene ningún cambio, y aquí hacemos lo mismo. Tenemos una suma de funciones, x cúbica más 6. Y entonces, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y la derivada de una constante es 0. Hacemos las operaciones. Este 0 ya no aparece aquí, y este 0 ya no aparece aquí. Ahora vamos a hacer un poquito de álgebra y vamos a multiplicar. Oh, disculpen. Ok. Repetimos este término, vamos a hacer un poquito de álgebra. Y vamos ahora a hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos x cúbica por 2x, 2x cuarta. X cúbica por 1, x cúbica. 6
por 2x, 2x cuadrada y 6 por 1, 6, perdón, hago la corrección, 6 por 2x, 12x, no va al cuadrado, y 6 por 1 nos da 6, indico el paréntesis para saber que multiplicamos ahora esos dos polinomios, bueno, binomios. Bien, ahora menos, y vamos a multiplicar esto que está aquí, 3x cuadrada por x cuadrada, pues nos va a quedar 3x cuarta, recuerden que los exponentes se suman. 3x cuadrada por x, pues nos va a quedar entonces 3x cúbica. Y 3x cuadrada por menos 2, nos queda menos 6x cuadrada. Quitamos ahora los paréntesis. Esto que está acá no recibe cambios, pero este menos va a afectar a cada uno de ellos. Entonces nos va a quedar menos 3x cuarta, menos 3x tercera, y aquí nos va a quedar más 6x cuadrada. Hacemos reducción de términos semejantes. 2x cuarta menos 3x cuarta nos queda menos x cuarta. X cúbica menos 3x cúbica nos queda entonces menos 2x cúbica. 12x permanece sin cambios. 6x cuadrada permanece sin cambios. Y el 6 también permanece sin cambios. Entonces hemos logrado derivar la función de un cociente, derivada de x cuadrada más x menos 2 sobre x cúbica más 6. Sería este resultado. X menos x cuarta menos 2x tercera más 6x cuadrada más 2x más 6 sobre x cúbica más 6 al cuadrado. Bueno, con el video anterior y ahora podemos armar una tabla de derivadas que la vamos a ocupar a la hora de resolver algunos ejercicios, las tareas que nos dejen y lo que vayamos viendo en futuros cercanos. Entonces, en el video anterior vimos que la derivada de una constante era 0. La ocupamos hace ratito, la derivada con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. La derivada de la función exponencial es a la x. La derivada de una constante por una función sale la constante de la derivada. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, o bien, si es una resta de funciones, es una resta de derivadas, no hay ningún cambio ahí. Y la regla del producto, que sería la derivada de u por v, es u, bueno, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y en el caso del cociente, de u sobre v, la derivada de u sobre v sería entonces la segunda por la derivada de la primera, menos, para hacer recordar, menos la primera por la derivada de la segunda sobre la derivada de la segunda. Ya que tenemos ahora entonces nuestras tablas de derivadas, con eso ya podemos derivar, podemos seguir factorizando. En el próximo video vamos a ver otro tipo de derivadas, vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas para poder para agregar esto a nuestras tablas de derivadas, y posteriormente vamos a ver los criterios de máximos y mínimos para que ahora en funciones podamos encontrar el punto máximo de una función o el punto mínimo de una función. ¿Sale? Entonces esto ha sido todo por este video y nos vemos después. Hasta luego.